el Señor me dijo, cuando eso ocurre, tu abuelo va a morir. Porque lo que lo tiene vivo son unos pactos que él tiene. Pero él me decía que él se volvió animal, él me decía muchas cosas. Yo estoy en la cocina de la casa de mi abuela y estoy así como, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Sabes lo que hizo mi bisabuelo? Llegó de la nada y me hizo así de que, ¿y qué? ¿Tiene miedo? Mi bisabuelo odiaba a mi abuela, que era su hija, porque era cristiana. Y le decía, yo no quiero saber de evangélico, y se burlaba de ella en la cara. Y mi abuela lo reprendía porque mi abuela sabía que él tenía demonios. Y mi abuela le decía, te reprendo, y él se le reía en la cara a mi abuela, porque mi abuela no tenía el nivel en ese momento de luchar con él. Después de eso, de lo de la iglesia, usted, esa fue la última experiencia con lo espiritual así, ese espíritu maligno, No, es que la experiencia con el ¿o espíritu... hubo en secuencia? No, porque la experiencia con los espíritus malignos tienen tres etapas. La etapa de mi infancia, cuando yo los veía. La etapa cuando solamente eran sueños y esa última que te conté. Y luego que me hago cristiana. Ahí fue otra etapa, donde ya yo entendí por qué había vivido todo lo que había vivido antes. Ok, pero antes de usted ser cristiana, ¿cómo era su vida en el mundo? O sea, ¿qué cosas usted hacía? ¿A qué evento usted participaba? Usted dice que usted iba a la iglesia, pero era por obligación, que su madre la llevaba. Sí. No, es que yo me hice cristiana a los 15 años. Entonces, a mí, yo era una niña que no, o sea, normal, o sea, iba a la escuela, tenía amiguitas y hacíamos todo lo que hace la niña normal. O sea, yo no viví una infancia como... Desordenada. No. Era una niña, me acuerdo de la revista Tú, lo que tienen mi edad se van a acordar, que era una revista donde tú, como toda niña, bueno, que tú sabes, las muchachas se enamoran y así, pero cosas así, nada fuera de lo normal, que me gusta ese muchachito, que mira, que una revista que decía que mira, si, ve a ver si él te quiere, ve a ver cuántos puntos tú tienes, llenando revistas. Esa era mi infancia, bailando, me gustaba mucho bailar, ¿Qué bailaba usted en ese cantar, las canciones de Shakira, me sabía todo. No sé si ustedes se acuerdan de una canción que se llama Suerte, que Shakira hace una coreografía y se entra en el lodo. Toda esa canción me la sabía, la hacía, me gustaba mucho bailar. Bailaba belly dance, me llegué a presentar en la escuela bailando belly dance, gané un concurso de así, que bailando como Shakira, cantando. Esa era mi infancia, nada más de ahí. Como toda niña, nada fuera de lo normal. Las cosas que me pasaron a mí me pasaron por herencia, no por la vida que yo vivía. Entonces, cuando pasa el asunto ese, bueno, sigue todo normal. Una de las cosas más importantes que me pasaron fue, alguien fue a mi escuela, yo estaba ya en primero de bachillerato, tenía 14 años. Alguien fue a mi escuela, yo no lo vi, con un papel y decía, mira tal punto, tal punto, tal punto, y al final tú vas a ver la cara de Cristo. Me llega eso a la mano. Mira esto, mira, tú mira para acá y tú vas a verla y mira para la pared. Yo lo hice, me gustó. Porque a mí siempre me llamó la atención lo oculto, lo espiritual. Porque cuando tú tienes un llamado de Dios, tú te vas a sentir muy atraído hacia el mundo espiritual. Y muchas personas, esa atracción los lleva a ir a donde no tienen que ir. Si tú tienes una atracción por el mundo espiritual, hay un llamado, hay algo en ti que sabe que eres más que este plano, que el universo es más grande que esto. Tú sabes que hay algo más, que hay cosas. Entonces el enemigo dice, yo te quiero mostrar esas cosas. Y fue lo que le hizo a Eva. Como le engañó y le dijo, el Señor te dijo que no comas de ese árbol porque Él sabe que cuando tú comas de ese árbol vas a tener conocimiento. Y así hay gente que seducida por el conocimiento está practicando cosas que a Dios no le agradan. Entonces yo vi ese papel y ese papel me llamó tanto la atención que yo me lo llevé para la casa. Y mi mamá le dije, ay mami, mira este papel. Mi mamá, que ya era cristiana, tuvo discernimiento y se dio cuenta que ya había algo malo. Y dijo, mira, sácame ese papel de aquí. Yo no quiero eso, yo reprendo al diablo. ¿Sabes cómo son los evangélicos? Y yo tuve que sacar el papel y ponerlo afuera porque no era mío. Yo te puedo decir que, por decirlo de alguna manera, hechizada con ese papel. Desde que yo vi ese papel, yo nunca dejé de ver la cara del supuesto Jesús que estaba pues tú veías, tú mirabas el papel y después tú mirabas a la pared y se veía la forma de Cristo. Yo comencé a ver esa figura en todas las paredes y yo sentía ya que me hacía caras, que me miraba. ¿Cómo que hacías esto? Sí, ya así era como quédate, él me decía como que ya, quédate hechizada. Pero ese papel, ¿se lo dio quién a usted? ¿Eso fue una persona normal? ¿Eso fue un espíritu que le entregó el papel? ¿Cómo fue? No fue una persona, pero la persona que me lo entregó no fue la persona. Fueron unas personas a la escuela a llevar ese papel. Para mí eran satanistas. Para mí, yo no tengo prueba de eso, pero tampoco tengo duda. Eran personas que habían recibido el llamado de hacer eso en la escuela.
llevaron ese papel y lo regaron, porque yo digo, ¿qué intención podía tener esa persona en llevar ese papel? ¿Qué ganaba con eso? Perder su tiempo. Donde llevando ese papel. la misma Biblia dice que no se hagan imagen, o sea, de Dios. Sí. O sea, de como porque no la hay. O sea, Cristo sí tiene una imagen porque él es Sí, un pero, hombre. o sea, nadie aquí en la tierra puede decir Dios es así, de esta manera. No. O sea, Pero, físicamente hablando. sí, era la imagen de Cristo, supuestamente de Cristo, y estaba en ese papel, y ellos fueron a regar ese papel sin ningún objetivo, porque no te lo vendían. Ahí es que yo digo que tiene que ser algo malo, porque si fuera un negocio te lo hubiesen vendido el papel, te lo daban. Y tú vas a salir de cada una escuela, lleva un papel porque sí. Hay algún interés tú tienes que Sí. tener. Entonces, cuando me dan ese papel y yo veo eso, inmediatamente ahí comencé yo a tener más problemas, porque ahora comenzó en mí a crearse un espíritu de ansiedad. Yo no sé si tú has sentido como que el cuerpo te tiembla, como que tú quieres salir corriendo, que no, que te sientes que estás poniendo malo, que te sientes que te está enfermando, que te sientes que el corazón te late rápido, que sientes que la cabeza se te pone como grande, que pesada. Esos son crisis de ansiedad. En el plano clínico y en el plano de la medicina y de la psicología, eso se llama ansiedad. Ocurren alteraciones químicas, pero también todo lo que ocurre en el mundo físico tiene un origen espiritual, que es lo que la gente no entiende. La gente dice, no, eso es algo psicológico. Lo psicológico tiene un trasfondo espiritual, porque el enemigo trabaja desde el espíritu y se manifiesta luego en la carne. Esa ansiedad, hay gente que tiene ansiedad, por ejemplo, es normal que si tú tienes un examen tenga ansiedad, esa ansiedad es normal, pero no es normal que sin tú tener ningún problema, sin tú tener ninguna historia, nada, tú tengas ansiedad, de repente. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, es algo que no es normal. Entonces, yo comencé con la ansiedad y comencé a sentir que el corazón me latía rápido, taquicardia, que es lo que nosotros llamamos taquicardia. Tenía taquicardia, tenía sudoración, se me ponía la mano, todo, o sea, mal. Me llevaban al médico, todo normal, pero yo comencé a decaer mucho mentalmente. Mi mente comenzó a jugarme en contra. En ese tiempo murió una persona familiar de mi familia y murió de un tumor en la cabeza. A mí me comenzaron a dar unas sensaciones de que a mí me pullaban la cabeza. Eso se llama hipocondria. O sea, cuando tú te generas tu autoenfermedades, tú te atribuyes enfermedades, tú dices, ay, mira, fulano murió de cáncer en el estómago, a mí me duele el estómago, es cáncer que yo tengo. Eso se llama hipocondria. Yo comencé a tener hipocondria, comencé a tener ansiedad, comencé a tener luego crisis de pánico. O sea, que puedes sentir los síntomas de la enfermedad sin tenerla. O sea, ya cuando uno se crea... No es tanto los síntomas, tú en tu mente tú tienes una seguridad de que estás enfermo. Por un dolorcito de cabeza, tú dices, no, yo me estoy muriendo. Y yo comencé a decir que en mi mente que yo tenía una enfermedad que me iba... Y yo entendí que era el enemigo me hablaba en la mente, porque a mí me hablaban voces, yo escuchaba muchas voces que me hablaban. ¿Pero usted entendía lo que le decía? Claro, me decían, te va a morir, mira, tú te vas a morir, mira, te vas a enfermar, mira, tú te vas a morir como fulana, como se murió fulanita de cáncer en la cabeza, eso es lo que tú tienes, un cáncer en la cabeza que tú tienes, un tumor cerebral que tú tienes. Y eso fue a peor. A peor, yo fui al médico, el médico me decía, no tiene nada, el doctor Farrington, cardiólogo, aquí en Puerto Plata. Ese doctor me vio y me dijo, tu corazón está perfecto, tú eres una niña. Yo tenía 15 años. Y en ese tiempo Dios utilizó todas esas cosas. Luego yo entendí que a mí me estaban reclamando para que yo quedara. O como Satanás sabía el propósito de Dios, él quería que yo quedara loca o que yo me suicidara. Pero en ese momento yo te voy a decir la verdad. Yo siempre he sido una persona muy racional. Yo no creo cosas que yo no veo. Las cosas que yo creo porque las he vivido. O sea, yo admiro a la gente que tiene fe sin haber tenido experiencia, porque yo creo porque yo he vivido. Si tú me contaras a mí lo que yo te estoy contando, yo no te creo. Yo lo creo porque yo lo viví. Pero yo no creía en Dios. O sea, yo decía, bueno, yo sé que algo puede haber, pero por si acaso yo me voy a hacer cristiana. Porque si me muero no me quiero perder. Pero en verdad yo no creía en Dios, así como tal. ¿Usted vio algo? ¿Ha visto algo ya en lo espiritual de Dios? De Dios. De parte de Dios. Lo primero es que cuando es una noche de esas que yo entré en crisis y yo iba a salir corriendo de mi casa, yo dije, ya me estoy volviendo loca. Yo iba a salir corriendo y me agarré de la puerta y dije, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Y yo entré al baño, me acuerdo lo que mi mamá hizo de cena, porque me gustaba mucho, eran unos espaguetis al ajillo. Y a mí me encantaban. Yo los boté en la basura porque yo no podía comer. Y yo no quería que mi mamá se diera cuenta. Yo era muy flaca, flaquísima. Y yo lo entré en la basura para que mi mamá no se diera cuenta. Yo entro al baño, tranco la puerta
y me lavo la cara porque sentía la cara que me ardía y sentía como que me estaba volviendo loca. Y algo me decía en la mente, te va a volver loca y tu mamá va a sufrir mucho. Y yo me sentía mal, yo, ay Dios mío, mi mamá no me puede ver loca, ella se va a sentir mal, mi mamá va a llorar, me va a sufrir mucho. Y yo dije, escuché, ahí ese fue el único error que el enemigo cometió, que yo escuché una voz que me dijo, no una voz así como yo te estoy hablando a ti, es una voz en la mente, pero tú sabes que no eres tú. Hay pensamientos que tú sabes que tú lo tienes, pero hay cosas que te llegan que tú sabes que no eres tú. Y fue una voz clara que me dijo, ¿y por qué mejor no te quitas la vida? ¿Por qué mejor no te matas? Cuando esa voz me habló, yo dije, me habló el diablo. Yo no sé si el diablo existe, pero si el diablo existe, a mí me habló el diablo. Sí, porque Dios no le va a decir que se quite la vida. Sí, y yo lo que pensaba era, yo no voy a pensar eso, porque hay pensamientos que tú los generas, pero yo le tenía tanto miedo a la muerte que yo jamás hubiese pensado eso. Cuando ese pensamiento me llega, viene otro pensamiento, recuerdo que fueron a los dos oídos. Uno me habló en un oído y otro me habló en el otro. El otro pensamiento fue, ¿y si es Dios que está permitiendo esto para que tú te hagas cristiano? Ese fue el inicio de mi cristianismo. O sea, ahí yo me acuerdo que salí del baño, dije, pues yo voy a aceptar a Cristo Pero, porque ya no tengo en el salida. momento que usted tiene ese pensamiento malo, o sea, que le llega de quitarse la vida, ¿usted trató de aceptarlo en el No, no, momento? no, no, ¿O no. lo rechazó inmediatamente? Por eso me di cuenta que no era yo. Porque hay cosas que tú sabes que no están en ti. Porque, por Porque ejemplo, usted no haría esa cosa. no, porque, por ejemplo, si tú fueras una persona que siempre está depresiva, si tú fueras una persona que siempre ha pensado en la muerte, tú dices, es mi pensamiento. Pero si a ti nunca en la vida te ha pasado por la mente eso y te llega de la nada, Sin ningún motivo. sin ningún motivo, Que sin tú no hay ningún analizar. motivo por una persona quitarse la No, vida y realmente. por ejemplo, si yo te dijera que yo estaba diciendo, ay, ya mi vida no vale nada, yo me siento triste, es normal que al final yo diga, ¿y por qué no me quito la vida? Pero fue un pensamiento sin origen, un pensamiento como sin principio ni final, como que yo te diga, ahora, Noel, coge una hoja. Tú dices, no fui yo, porque ¿de dónde me va a salir a mí de que coge una hoja? O sea, es un Sí. pensamiento sin origen. Y ahí fue que yo supe que Dios me estaba llamando y que Dios había permitido todo eso por el propósito que tenía conmigo. ¿Qué edad usted tenía en ese 15 momento? años. 15 años. Recuerdo que fue agosto del 2005. No te voy a decir qué día fue tampoco, porque no, Sí. pero sí fue en agosto. ¿Usted aceptó a Dios a sus 15 Cristo, años? a mis 15 años. Entonces, yo me acuerdo que me entré a la habitación, me puse, oré, hice la oración que hacen en la iglesia, porque yo me la sabía porque iba a la iglesia. Inmediatamente yo sentí que algo me cubrió, pero no fui libre de una vez, fue un proceso de liberación porque ahí Dios me comenzó a mostrar todo lo que yo tenía dentro. Yo tenía muchos espíritus, muchas cosas malas, y mi habitación estaba llena de demonios, mi cuerpo tenía demonios y todo eso. Mi conversión fue con Dios solamente, o sea, yo no tuve de que una persona ahí que me oró ni nada, yo oré. Al otro día le dije a una amiga mía que era cristiana, llévame a tu iglesia. Ok, Y así entonces fue. en el momento que usted se puso ahora, ¿usted vio demonios salir de su cuerpo? No lo vi en ese momento. Luego de esos días, esos meses, Ok. comencé a ver cosas, comencé a tener experiencia con espíritus. Ellos ya se me revelaron. Porque esos espíritus, cuando se dan cuenta que tú los reconociste, cuando tú aceptaste a Cristo, ahí es que ellos te atacan. Por eso, si tú quieres salir del mal y salir del pecado, y tú te das cuenta que te atacan más, sigue con más fuerza, porque eso significa que ellos saben que ya Dios vino a tu vida. Yo recuerdo que Dios me guiaba a todo. Él me enseñó a autoliberarme, a sacarme demonios yo misma. Yo me acuerdo que una vez estaba en mi casa, estaba fregando, y en la tarde yo estaba sola, y yo recuerdo que yo escuchaba voces y algo me decía sal corriendo, y mucho miedo, y sentí algo en la espalda, y algo me dijo, el Espíritu Santo, que es la persona de Dios que está designada para estar con cada cristiano, me dijo, yo no sabía nada de esto, porque yo nunca había leído la Biblia. Yo iba a la iglesia, pero yo no sabía cosas. Hay cosas que yo viví que luego las leí en libros y cosas que yo viví que luego escuché predicadores diciéndolas. ¿Pero en el libro de la Biblia o otro En tipo de libros libros? cristianos y cosas en la Biblia también. Ok. En libros de cristianos. El Señor me dijo, ve a la habitación, deja de fregar. Ve a la habitación, híncate. Cuando yo fui, me hinqué, sentí que alguien se hincó al lado mío y me dijo, tú no sabes con quién te estás metiendo. Y yo me asusté y ahí el Espíritu Santo me dijo, dile que no eres tú, que soy yo. Cuando yo dije eso, lo que era se fue y ya me calmé. Y así fue un proceso de liberación, muchas cosas, fueron saliendo cosas, porque tenía muchos espíritus, muchos. Entonces, posteriormente a eso, ocurre la razón por la que Dios me eligió. Y fue que la principal razón, que fue que a través de mí,
Dios iba a cortar con la maldición de mi bisabuelo. Y pasó así, mi bisabuelo Ok. fue libre, te puedo contar todo ese testimonio de cómo él fue libre, de cómo él vomitó algo, de cómo él O sea, su bisabuelo hasta esa fecha estaba vivo todavía. vivo, mi bisabuelo estaba vivo, Ok. pero Dios me lo mostraba que él me decía, es él la persona, que tiene toda la maleta de problemas que hay en tu familia, lo trae tu abuelo, ¿Cómo ustedes se dieron tu cuenta de eso? bisabuelo. Mira, yo me mudo a Santiago a estudiar, te conté que yo me crié en Santiago. Sí. Te conté que a los 12 años vine a Puerto Plata y que retorné a estudiar a Santiago. Nuevamente. Cuando retorno a estudiar medicina, porque aquí no dan esa carrera, yo en un diciembre, yo iba a entrar a la universidad en enero. En diciembre, yo voy estoy en la casa de mi abuela, ahí era que iba a vivir, y estoy orando. Una oración simple. Media hora, 45 minutos orando. Cuando estoy orando, veo que en una silla que hay en la sala, veo a alguien sentado. Pero quiero que me entiendan. No es que yo lo veo como te vi a ti. Se llama ver en el espíritu. Yo vi para allá y vi a alguien sentado en esa silla. Pero lo vi en el espíritu. O sea, yo sé que para muchas personas eso es raro. Pero es como algo que tú lo miras, pero que no lo miras como tú miras la materia. Lo miras como un espíritu. Cuando veo eso, hago así y veo que no es cualquier espíritu, porque los espíritus no todos tienen los mismos niveles. Hay espíritus que te pueden hacer morir de ti, que te caiga y te dé un infarto. Hay espíritus que te hacen sentir una vibra solamente. Hay espíritus que te pueden enfermar, que tú sientes una presión en la cabeza. Hay espíritus peligrosos. Ese espíritu yo había peleado desde mis 15 años hasta ese momento que yo tenía 19. Yo había peleado con muchos espíritus, porque todo mi proceso fue peleando con espíritus, espíritu de la muerte, espíritu de suicidio, espíritu de todo tipo de espíritus estaban en la habitación mía. Y yo peleaba y yo lo fui conociendo, porque Dios te va revelando, este espíritu se llama así, este espíritu actúa de esta manera. Pero era preparándome. Dios me estaba preparando como un soldado se prepara para la guerra. Hay experiencias que uno tiene como cristiano y como persona que te preparan, que te capacitan. Fíjate que cuando alguien va a ir a la guerra, antes le dan un entrenamiento donde come comida que no le gusta, donde duerme mal, donde se levanta temprano, donde tiene que correr mucho, donde tiene que hacer mucho ejercicio. Todo eso se llama entrenamiento. Sí, Entonces, para prepararlo para lo que viene. mi entrenamiento fue con espíritus, porque yo iba a pelear con espíritus. Porque Dios me llamó a libertar, porque Dios me llamó a orar por personas que estén endemoniadas. Pero imagínate tú, una persona, hay cristianos que le tienen miedo a los demonios, pero le tienen miedo quizá porque no han indagado en el mundo espiritual, no están conscientes de la identidad que tienen en Dios, pero también porque no han tenido mi experiencia. Yo no puedo pedirle a una gente que no ha vivido lo que yo viva, que tenga esa fuerza espiritual, porque Sí. yo no le tengo miedo, porque primero yo pasé del miedo a la ira. Yo primero tenía miedo, después le tenía enojo. Y después del enojo, entonces ya aprendí que ellos están sometidos al Dios al que yo les sirvo. Y también no todo cristiano tiene la autoridad de parte de Dios para reprender un demonio. Porque el mismo demonio sabe si realmente tú Exacto. tienes a Dios. Exacto. Te- No cualquiera se te puede entrar a ti. Un demonio puede hacer pasar una vergüenza a un supuesto No cristiano. solamente una vergüenza, la consecuencia que te puede traer y que se puede entrar en tu propio cuerpo. Entonces, el cristiano tiene que tener cierta característica, primero, de santidad, de firmeza en Dios. Mucho ayuno y oración. Ayuno, oración, búsqueda. Entonces, todo eso fue lo que yo viví para prepararme para ese momento. Cuando yo me enfrento a ese espíritu no era un espíritu cualquiera. Imagínate aquí que aquí vienen 1000 policías, pero viene uno que tú desde que lo ves, tú dices, tú te das cuenta quién es el general y quién es el coronel. Claro. Cuando yo vi ese espíritu sentado, inmune a mi oración. Cuando te digo inmune a mi oración, te quiero decir que hay espíritus que desde que te ven, tú sientes que ese espíritu no se inmutó conmigo. Él estaba sentado así. Yo lo vi así. Como nunca había visto un espíritu así, me asusté. No te voy a negar, me asusté. Pero yo lo que hice fue ignorarlo y le dije, Señor, ya él se dio cuenta que yo lo vi. Cuando él se dio cuenta que yo lo vi, él me mandó un mensaje telepático, él me habló telepáticamente. Es como que yo te miro y te estoy diciendo un mensaje con mi mirada. Él me habló y me dijo, yo soy el principado que gobierna en tu familia y tú no me vas a poder echar fuera a mí. Me dijo. Cuando él me dice eso, yo no te voy a negar, me asusté. Pero inmediatamente, una de las veces que yo he escuchado a Dios más claramente hablarme, porque Dios habla, el que dice que Dios no habla es porque no busca de Dios. Todo el que no ora dice que Dios no habla. El que ora sabe que Dios habla. Tú quieres ver una gente que no crean que Dios habla. Pregúntale cuánto tiempo ora.
No era lo Pero- suficiente para que Dios le hable. No, imagínate cómo, si yo no te conozco a ti, yo puedo hablar de si no, no, él no habla, no, él no es, no, él es así y yo no te conozco, pues yo hablo de ti. Entonces hay gente que no Claro. pasa tiempo con Dios y quiere hablar de Dios, quiere decir que Dios no habla. Tú no hablas porque él no habla porque tú no sabes escucharlo. Y Dios me habló y me dijo, tranquila, perdón, yo me confundí. El Espíritu me dijo, yo estoy aquí y no me voy, me dijo. El Señor me dijo, Él es el Espíritu que gobierna en tu familia a través de tu bisabuelo y a través de ti, yo lo voy a vencer. Dios me dijo que yo iba a vencer ese espíritu en su nombre y que eso se iba a romper. Pero el Señor me dijo, cuando eso ocurra, tu abuelo va a morir. Porque lo que lo tiene vivo son unos pactos que él tiene. Para que tú veas la grandeza de Dios. Mi familia me está viendo, yo no puedo inventar cosas porque mi familia va a decir, ¿y eso que ella está hablando? No, mi familia va a ver este video. Que es real. Y sabe van a que confirmar ahí en los comentarios, Claro, comenten yo ahí. le voy a mandar el video y le voy a decir, mira, para que vean, yo no te lo digo mentira. Cuando eso ocurre, mi abuelo estaba sano. Mi abuelo era un señor que él tenía problemas de esquizofrenia, pero de salud no tenía nada. Comía como si no hubiera un mañana. ¿Cómo quedan en ese entonces tenían? Él tenía como 70 y pico, 80. Pero te digo, fue normal estaba. Andaba en la calle. Obviamente todo el mundo se va a morir, pero quiero que entiendas algo. O sea, Fue- él andaba normal, pero Dios te dice a ti que, Cuando eso que él pa- está vivo por ese pacto que tiene. Y que cuando el pacto se le vencía, si ese pacto se rompía, él se iba a morir. Porque él me dijo a mí, yo pequeña, a mí me dijo en la galería de la casa, ustedes me van a ver gateando otra vez a mí porque yo no me voy a morir ahora. Porque él me contaba, él me decía que él era galipote, yo no le creo, pero él me decía que él se volvía animal, él me decía muchas cosas que yo no le creía. Y no, todavía no le creo, pero no sé, porque en esos tiempos se usaban muchas cosas raras que uno no está acostumbrado a verlas. Tú has entrevistado a mucha gente Sí, que te entrevistamos, cuentan sí. cosas raras. Yo no sé. Él me dijo así, yo me voy a ver niño, tú me vas a ver un niño a mí otra vez, gateando otra vez. Como que él iba a estar tan viejo que se iba a doblar, pero no se iba a morir. Entonces, pasa eso, mi abuelo está normal. Yo comienzo a tener una serie de experiencias espirituales ahí, me comienzan a atacar de nuevo, todo ataque. ¿Por qué? Porque yo comencé a guerrear. Yo tuve una guerra espiritual de meses, fueron como 3 meses. Ayunando, orando, me levantaba a las 3 de la mañana. A veces me levantaba de madrugada y antes de que yo me levantara, los demonios me despertaban. Como quien dice, estamos primero que tú. Y me despertaban y guerra, y guerra, y guerra. El que es cristiano me va a entender, porque yo sé que cuando yo digo guerra, la gente no entiende. Pero yo quisiera como llevárselo a un plano que ustedes puedan entender. Lo que pasa es que las guerras espirituales se luchan en el espíritu y el arma que nosotros tenemos es la oración. La oración hace la función que hacen mis manos en el mundo espiritual. Por ejemplo, yo ato. Cuando yo digo yo ato, si tengo autoridad, yo ato algo. Por ejemplo, Sí. cuando yo te digo te bendigo, yo te estoy depositando bendición sobre ti. Y esa bendición tú no la vas a ver en el momento, pero esa bendición se te va a reproducir de alguna manera. O sea que cuando una persona te dice te bendigo, si de verdad tiene a Dios y te lo está diciendo de corazón, te está bendiciendo. Pero cuando te maldice, te maldice. Entonces la oración es un poder, es una arma espiritual que con esa oración tú haces todo lo que tú haces en el mundo físico, en el mundo espiritual. Yo paso ese proceso de pleito, orando, ayunando, reprendiendo, comencé a clamar por mi familia y todo eso. Entonces ahí comienza mi abuelo a rebelarse en mi contra. Mira cómo son las cosas. Mi bisabuelo no sabía lo que yo estaba haciendo, pero él me trataba como si supiera. O sea, usted no se lo había dicho, pero el Espíritu sí. No, quizás porque sí. ese hombre señor estaba medio cosa y no, él me atacaba. Un día yo estaba cansada porque yo no dormía de noche peleando esa guerra, porque yo me dormía y los espíritus me despertaban otra vez y yo tenía que volver a guerrear. Entonces, en ese proceso yo me sentía muy cansada y un día yo estaba muy cansada físicamente porque encima te estoy contando que estudiaba medicina. Gracias a Dios yo no había entrado todavía a carrera, pero tenía 12 materias. O sea que ahora yo lo pienso, cómo yo sobrevivía a todo eso. Y es Dios. Yo estoy en la cocina de la casa de mi abuela y estoy así como, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Sabes lo que hizo mi bisabuelo? Llegó de la nada y me hizo así, ¿y qué? ¿Tiene miedo? O quizá un espíritu que... Era un espíritu a través de él. Quizá no era él mismo, sino No, el no era él espíritu mismo. lo que lo poseía a él. Yo te digo él porque es algo que Sí. estoy viendo, pero yo sé que no es él, porque ¿qué sabe? ¿Cómo él va a saber lo que yo estoy haciendo de noche o de madrugada? Y que estoy clamando para que él se rompa su cadena. Él no sabe. Pero él me vio y sabían que me habían atacado fuerte esa noche. Y me dijo, ¿y qué fue? ¿Tiene miedo? Con una risita. Y le digo yo, ¿y miedo por qué? Porque yo sé, lo miro para arriba porque yo estoy sentada, porque yo sé con quién estoy peleando. Y él me dice,
no sé, por si acaso. No, no, ¿cómo? Ah, por si acaso, me dijo. Con una risita. Y eso fue tan fuera de lo normal, porque él y yo estamos hablando. El espíritu de él y yo estamos hablando y sabemos los dos que estamos hablando, pero nadie sabe lo que está pasando. Y yo me quedé, Dios mío, esto es real, de verdad. Porque a veces uno duda, mira, tú vives las cosas espirituales y tú mismo Fuerte, las dudas. es fuerte. Tú dices, y es verdad que esto pasó. ¿Qué pasa? Que a la última etapa de esa batalla, yo me soñaba con mi abuelo. Primero, mi abuelo en mi sueño era grande, fuerte, y yo era más pequeña. A medida que yo fui orando, yo me fui haciendo grande en los sueños. Porque los sueños, señores, no son simplemente sueños. Hay sueños que son reproducciones de la mente, del subconsciente, pero hay un tipo de sueño que tu alma va al mundo espiritual. Sí. Y quizás en ese momento era Dios diciéndote que realmente ya tú estabas creciendo en lo que es lo espiritual. Sí, No ya era yo- en lo físico, sino en lo espiritual. Era lo espiritual, lo que me estaba mostrando era cómo iba la guerra. Yo veía en los sueños la guerra que tenía. Yo me daba cuenta que ya estaba llegando el final, porque al final de la guerra comenzó a aparecer mi abuelo. Al principio eran demonios pequeños, y yo me acuerdo que yo veía en mis sueños que yo sacaba demonios, cerraba puertas, y otro sueño pasaba otra cosa, y en otro sueño pasaba. Los sueños me iban dando un panorama. Los sueños eran como mi mapa para ver dónde yo estaba. A lo último yo comencé a ver a mi abuelo en los sueños, y era grande. Después mi abuelo se fue haciendo, peleamos, yo me acuerdo que le daba mucho golpe. El último día que mi abuelo estuvo de pie, yo me soñé que le di mucho golpe, mucho golpe, mucho golpe, mucho golpe. Lo agarré por el cuello y lo tiré de un alto y él se volvió trizas. Mira, todavía yo hablo de eso y se me echa la piel. Al otro día mi abuelo estaba normal. Ese día, pasó esto. En esos últimos días de esa guerra, mi bisabuelo entró a la habitación con un garrote que él tenía, un palo. Él era esquizofrénico y él decía, los demonios lo tenían loco. Él decía que a su hijo lo habían secuestrado y salía con un palo. Con ese palo él fue a mi habitación. Entró, la habitación era pequeña. Yo dormía con mi abuela, una puerta y pequeña. Él entró con el palo, me lo puso así. Y yo estaba despierta, pero yo no tenía cómo salir. Yo le dije, en el nombre de Jesús, yo sabía lo que estaba pasando, porque cuando tú estás en el espíritu, tú ves la cosa como en el espíritu. Yo le dije, te detiene en el nombre de Jesús. Él bajó el palo, hizo así, se fue. Luego, al otro día, mi abuelo, me sueño eso, ese día fue que me soñé que se volvió polvo. Al otro día mi abuelo no se levantó de la cama. Ya yo sabía que la guerra había terminado. Inmediatamente eso pasó, cesaron mis guerras. Pero mi abuelo no se murió esa noche. Porque Tú dices que él como que vomitó algo, me dijiste. al final, mira, él cayó en cama ese día. De estar parado, eso puede pasar, porque yo no voy a hablarte a ti cosas que no. Médicamente hablando, una persona puede tener un evento cerebrovascular, y más un cerebro envejecido como es. Ahora, yo te quiero que tú unas, cualquier persona escéptica no va a creer, aunque tú le digas lo que le digas, pero el que sabe que Dios me dijo que se iba a morir. Esa misma noche me sueño que se vuelve triza y al otro día amanece. Entonces, es De la blanco. nada, sí. Entonces, ya las tres cosas me están diciendo que es espiritual. Él cae en cama, porque obviamente, aunque tú te mueras de algo espiritual, de algo te tiene que morir. Tiene que haber una Claro, razón. por lógico, sí. Él cayó en cama. Yo entonces ahí cogí miedo. Mira cómo son las cosas de la vida. Yo cogí miedo, nosotros los seres humanos. Y entonces yo nunca lo quise ver en cama, porque el miedo mío era que él me hablara y me dijera algo así, como que los espíritus, yo no quería que los espíritus me hablaran. Y mi abuelo cae en cama, ahí Dios lo purifica. Mi abuelo fue una persona que no fue buena persona. Hay que decir la verdad, mi bisabuelo, perdón, no mi abuelo. Mi bisabuelo no era una buena persona, ¿por qué? Porque era una persona muy atada a espíritu. Mi bisabuelo odiaba a mi abuela, que era su hija, porque era cristiana. Y le decía, yo no quiero saber de evangélico, y se burlaba de ella en la cara. Y mi abuela lo reprendía porque mi abuela sabía que él tenía demonios. Y mi abuela le decía, te reprendo, y él se le reía en la cara a mi abuela, porque mi abuela no tenía el nivel en ese momento de luchar con él. Y se les reía en la cara y le hacía mucha maldad. Entonces mi abuelo, Dios, para salvarlo por la misericordia de Dios, Dios permitió que él cayera en esa cama. A él se le llenó la espalda de llagas. Esos son úlceras por presión. Se llaman úlceras por presión porque son que los pequeños vasitos sanguíneos que dan en la piel se necrosan por tú estar presionado. Y entonces ahí se van formando, al no haber circulación. Él duró mucho tiempo en cama. Sí, unos meses. Okay. Mi abuelo estaba mal. Ahí Dios lo liberó. Él un día le dijo a mi tía Leida, ella es testigo, él le dijo, ven acá, yo quiero dejarte algo. Yo te quiero dejar algo a ti. ¿Por qué? Porque él tenía pacto, él quería dejarle eso a mi tía. Mi tía ya era cristiana o ya estábamos todos envueltos en la iglesia. Mi tía dijo, no, a mí no.
yo no quiero eso. Ella sabía ya lo que Claro que era algo espiritual, porque es que tiene mi abuelo. Él tenía tierra, ¿verdad? Pero él le dijo, yo te quiero dejar algo, y él estaba hablando de algo espiritual. Te quiero dejar algo. Y supuestamente, sobre personas que yo he compartido ya en entrevistas que me han contado, que practican ese tipo de cosas, cuando hay alguien así, o sea, no muere sin dejar eso, o si no se arrepiente, o sea, eso lo mantiene vivo. Eso es lo que te digo. Por eso ahora yo entiendo lo que el Señor me dijo, que cuando Él, yo entendí en ese momento, cuando Él me dijo, cuando Él te acabe esto, Él va a morir. Dios me lo había dicho, yo no me sorprendí de nada. Cuando Él cayó en cama, yo sentí un alivio en cierto aspecto, porque ya yo sabía que Él iba a ser libre y que todo iba a cambiar y que ya la guerra había pasado, porque eso fue lo que el Señor dijo. Cuando pase la guerra va a morir. Entonces yo no me alegré de su muerte, pero yo sí me alegré de que pasar ese proceso y de que Él también iba a ser libre a través de eso. Y de que se cumpliera, vamos a decir, la promesa de Dios. La palabra de Dios. O sea, que esa maldición terminó ahí. Que iba a terminar ahí. Entonces Él le ofrece a mi tía lo que Él poseía. Le ofrece eso y mi tía le dijo que ella no lo quería. Luego Dios permite que Él en ese sufrimiento, Él acepte a Cristo. Ya tú entiendes lo importante y por qué Satanás se ensaña con la vida de una persona. Porque es que la vida de una persona, de esa vida depende la vida de muchas generaciones. De lo que Dios va a hacer contigo depende el futuro de tus hijos, de tus nietos, incluso los que están a tu alrededor. Porque de la bendición de Abraham recibió también su sobrino Lot. Lot fue bendecido por Abraham y Lot no salió de la simiente de Abraham. Sin embargo, todo el que está en tu entorno recibe de lo que Dios te ha dado a ti. Así. Entonces, por eso Satanás, cuando mi vida no es importante, lo que es importante es lo que yo porto de parte de Dios y cómo yo voy a romper cosas con lo que yo porto. Entonces, cuando Satanás se ensaña contigo, se ensaña con una generación que viene a través de ti. Mira cómo a través de todo lo que yo viví en la infancia y todo lo que yo viví después que me hice cristiana, esas cosas fueron las que me sirvieron para que yo pudiera tener la valentía de pelear. Porque yo te estoy contando esto rápido a ti, pero tú no sabes la noche que yo pasé. No, y que es todo un proceso realmente. Y que imagínate tú estar peleando con cosas que tú no ves. Y lo que estamos contando quizás en una hora, o sea, me imagino que eso pasó en años, duró años. El pleito no duró tanto, duró meses, pero fueron meses de guerra. No, o todo lo que hemos contado. Todo lo que hemos contado pasaron desde los mis 5 años hasta mis 20 años. Te estoy contando mi vida resumida en imagínate si son demasiadas cosas. Entonces, mi abuelo, mi bisabuelo, en esa cama, Dios le pide perdón a mi abuela, que era su hija. Le dice, perdóname, yo quiero conocer al Dios que tú conoces, le dijo. Para eso fue todo lo que Dios permitió. Por eso Él me eligió a mí y Satanás también me eligió a mí para maldecirme. Por eso a mis 15 años Satanás quería que yo me suicidara, porque él sabía que yo era el canal para que se rompiera esa maldición en mi casa. En mi casa todo cambió después que mi bisabuelo murió. Después que eso pasó, mi casa cambió, la gente comenzó a hacerse cristiana, mi familia comenzó a prosperar, todos todos mis primos y mis hermanos son profesionales, tienen carro, te hablando de lo material, pero en lo espiritual te digo que mi familia es una familia unida, siempre fue unida, pero todo es diferente, una luz se abrió. El ambiente. Ya el ambiente, tú dormías en mi casa y en mi casa todo el que era espiritual sentía algo malo. Incluso a mí me dijeron en un sueño que había algo enterrado, pero si había algo enterrado, el espíritu lo sublimó y lo quitó, porque eso no se ha visto nunca. A mí me mostraron algo, parece que él enterró algo porque esa tierra era de él. Entonces, ¿en qué momento él vomitó Sí, lo que decía hace tiempo atrás? Cuando él le dijo a mi abuela que orara por ella, por él. ¿Qué vomitó él? Yo no lo vi, porque ya también te voy a decir una cosa, yo no quise entrar a esa habitación después que ese hombre cayó en cama. Yo nunca entré. Yo lo vi a él afuera. Un día entré, perdón, al final, porque había que ponerle canalizarlo, ponerle una solución, un suero. Ahí entré, pero yo no entraba. Cuando habían cosas espirituales que me contaban así, yo no entraba. Y mi bisabuelo le dijo a mi abuela que orara. Yo no sé el momento exacto porque no te voy a decir nada, ni un poquito más ni menos de la realidad, de lo que yo sé. Él botó algo, dicen que era mi tía, lo vio, mi tía Leida, lo vio, que era algo como negro, no sé, que era algo envuelto, algo negro, algo que no podía tener el estómago porque no lo había comido. Él vomitó eso y luego de ahí no recuerdo cuánto duró. Ya cuando él murió yo no estaba en Santiago, yo estaba en Puerto Plata porque era vacaciones de la universidad y yo estaba aquí en Puerto Plata. Yo volví a Santiago por la muerte de él. Pero mi guerra acabó desde que él cayó en cama. Desde que él cayó en cama, mi guerra acabó. Una noche de ese proceso, ya cuando yo no estaba guerreando, ya yo había pasado esa guerra, él en espíritu
Es como te digo, o sea, la iglesia quiere negar cosas que son reales. Él fue, cuando una persona, antes de una persona morirse, su alma sale, tú todas las noches sales de tu cuerpo, todas las Sí. noches tu alma sale al mundo espiritual, pero cuando tú te vas a morir, también el alma sale, ronda. Eso es lo que le llaman cuando las personas dicen desandando o desanda. Exacto. Él fue a la habitación, mi abuela esa noche, él estaba tan mal, que mi abuela se fue a dormir con él. Mi abuela se fue a dormir con él y yo me quedé sola. Yo dormía con mi abuela. Ya yo estaba adulta ya, pero yo dormía con ella. Y yo veo esto que se asoma a la puerta y me hace como en una voz, como cuando tú estás hablando con agua en la boca, que tú dices, habla pero no se entiende. Me dijo, Joana, pero se oía muy raro, era una voz que no era de este mundo, era una voz como rara, que tú no escuchas a la gente hablando así. Ok. Cuando yo escucho eso, yo dice, "Ah, ¿qué fue?" Y no pasó nada. Y luego me duermo, ya yo en ese tiempo yo no le tenía miedo a nada de eso, porque imagínate, con todo lo que yo había vivido, que yo te estoy contando cositas, yo no estoy contando ni siquiera la mitad. Yo escucho que toda la loza de la cocina, los trastes, para las personas que nos vean de otro país, los trastes de la cocina, yo escuché como todos lo tiraron al piso. Cuando yo escucho todo eso, me levanto corriendo y voy a la cocina y veo todo intacto. Todo intacto. No ha pasado nada. Cuando voy a la habitación de mi tía, le digo, y dime, Janet, y digo, ¿qué fue? Le digo yo, pero tú no escuchaste todo eso que se cayó de la cocina. Y me dice ella, no, yo no escuché nada. Pues tumbaron todo. Ella me dijo, pues eso fue ella me dijo eso, que eso fue mi bisabuelo o algo así. Y yo de esas cosas no sé mucho, pero sí te puedo decir que yo viví eso. O sea, yo escuché con mis oídos cómo toda la loza se cayó. Y cuando fui a la cocina no había ni un vaso en el piso. ¿Por qué? Son cosas muy profundas, pero cada cosa que existe tiene un espíritu. Por eso es que tú, mira, ¿cómo te lo explico? Nosotros somos tres, cuerpo, alma y espíritu, pero todo lo que existe que tiene materia, toda la materia fue creada de la no materia. Y la no materia viene de Dios, viene de lo espiritual. Cuando Él tiró la loza, la tiró en el espíritu, por eso yo no la vi. Pero el ruido fue espiritual. Ahora, la loza estaba ahí, pero él la tiró en el espíritu. Por eso es que tú ves que hay gente que te cuenta de muertos. Que se sentó en esa silla. Su espíritu se sentó en esa silla. Abrió la puerta, pero la puerta estaba igualita. La abrió en el espíritu. A veces los espíritus abren las cosas en el plano físico. Hay un nivel, eso significa que hay un nivel de opresión muy fuerte en ese lugar. Porque primero tú escuchas las cosas, pero las ves normales. Cuando un espíritu logra traspasarlo lo sobrenatural y llegar a lo natural y mover un objeto, que yo lo he visto también, esos son otros niveles. Cuando tienen... Cuando poder para moverla las cosas. Pero primero yo te muevo el espíritu de esa silla. Por eso, yo te puedo decir que yo me he soñado cosas que van a pasar y yo las aborto en el espíritu. Por ejemplo, yo me he soñado accidentes. Y cuando yo me lo sueño, yo sé que está en el mundo astral. El mundo astral es el plano antes de que se manifieste la cosa física. Que sucede primero allá, en lo Es espiritual. por eso es que porque mira qué pasa, nosotros estamos bajo una línea de tiempo y espacio, entre una línea de tiempo y espacio, pero el universo, fuera de esto, no hay tiempo ni espacio. Lo que tú estás viviendo ahora, ya el que está afuera lo vio, ya lo que nosotros estamos hablando pasó. Nosotros lo estamos viviendo ahora, pero ya pasó. Eso es muy complejo, pero es así. Entonces, en esa línea de tiempo es que nosotros vivimos. Ahora, el que es espiritual vive fuera de la línea del tiempo. Por eso yo puedo ver algo en ti que va a pasar en 5 años. Por eso yo puedo ver hacia atrás y hacia adelante, porque cuando tú te sales del plano físico, entra el mundo espiritual, tú ves las cosas desde todos los puntos de vista. Yo me Eso es lo que le llamamos visión. Exacto, la visión. Cuando ya ocurre una visión es porque ya eso está por suceder. Es como cuando alguien está embarazado y tú le tiras una sonografía. Si tú ves al bebé formado es porque ya el bebé está formado. Primero tú vas, hay un momento del embarazo, antes de las 7 semanas, que tú no vas a ver nada por una sonografía, pero hay un embarazo. Hay un nivel del embarazo donde ya tú lo ves. Cuando algo tú lo ves en visión es porque, sea bueno o malo, es porque ya está hecho. Si tú estás viendo algo y Dios te mostró algo, es porque ya eso está hecho en el mundo espiritual. Entonces yo vi un accidente que me iba a pasar. Y yo lo que yo hice, yo aborté el accidente en el espíritu. Yo me levanté. Por eso es lo importante de levantarse a orar de madrugada. Yo me levanté y aborté el accidente. Al otro día me pasó algo, pero no me pasó lo que me iba a pasar. Yo vi el momento en el que me iba a pasar el accidente.
¿Pero lo viste en lo físico o En lo físico vi que era lo que me di cuenta que si no hubiese, si no, Dios no hubiese, lo hubiese permitido, pasa lo que yo vi en el espíritu, porque ya todo, por eso la oración es importante, porque miren lo que la oración hace. La oración detiene las cosas negativas que ya están gestadas en el mundo espiritual. La oración aborta cosas que ya están listas para venir a la tierra mala. Pero la oración también atrae el reino. ¿Qué significa esto? Que los planes y los propósitos de Dios son atraídos a través de la oración. Por eso la oración, nada ocurre sin que tú lo ores. Por eso es importante que tú ores, porque tú dices, Dios lo va a hacer, Dios sabe todo. No, todo está en el mundo espiritual, pero para atraer las cosas del mundo espiritual al físico tiene que haber una mano. Y esa mano es la oración de una persona que ora conforme a la palabra. No ora lo que quiere, ora lo que dice la palabra. Porque cuando tú vas a un juez, si tú eres abogado, tú escuchas a tu cliente y tu cliente te va a decir su verdad. Tú vas a buscar aunque sea culpable, tiene que pero decir? tú vas a buscar un argumento con que defenderlo. Entonces el argumento que yo tengo es Cristo, que Cristo llevó. Si tú tienes un ataque espiritual y tú eres cristiano y tú estás caminando conforme a la palabra, tú tienes que poner como la ley delante de ese problema y decir, ya Cristo venció eso por mí. Ya Cristo Amén. dice que Él llevó mis enfermedades, mis pecados y que esa consecuencia ya no me corresponde. Ya la consecuencia del pecado de mi bisabuelo a mí no me corresponde. Porque ya Dios me hizo libre de eso. Ya para finalizar esta entrevista, ¿qué le diría al público que nos está mirando, ya usted como cristiana, la vivencia que usted ha vivido y eso? ¿Qué mensaje de parte de Dios? Yo le diría que el mundo espiritual es real, que Dios es real, que la palabra es real. Y que todo lo que para lo que tú utilizas la palabra, para eso va a funcionar. Tú puedes hacer el bien y tú puedes hacer el mal con la misma palabra. Que hay un mundo más allá de esto físico y que Dios nos quiere a nosotros, que nosotros vivamos en ese ser superior, ese ser que ya fue creado desde la eternidad con propósito en esta tierra. Y que cada uno de nosotros, y que el que me esté escuchando ahí, tiene un propósito de parte de Dios para su familia, para su nación. Así es, pues ya ustedes saben, mi gente, estamos activos, suscríbanse y dejen su opinión en la cajita de comentarios. Esto es Great TV.